noches, bienvenidos como siempre a Opina Bogotá, el espacio para la opinión y el debate aquí en el canal Capital. Como siempre, como todas las noches, nos damos cita en este espacio de la televisión pública para discutir los temas que le interesan a Bogotá y al país. En primer lugar, hoy vamos a hablar de una crisis muy fuerte que se está viviendo en el departamento del Cauca. Se habla de que por lo menos 159 indígenas habrían sido asesinados desde que se firmó el acuerdo de paz con las FARC a la fecha. ¿Qué está pasando? La ONU, la Oficina del Alto Comisionado para las Naciones Unidas, ha manifestado su preocupación. Los indígenas, el Comité Indígena del Cauca se ha declarado en asamblea permanente porque no es claro lo que está ocurriendo allí en este territorio. Vamos a hablar también de una reforma que está pidiendo la policía para reformar el código con el cual se juzgan a los menores de edad, el sistema penal de responsabilidad adolescente. Piden que se aumente la pena máxima que hoy reciben los menores de edad. Pide también que se construyan más centros de reclusión para estos jóvenes porque preocupa que por lo menos 9.000 de ellos hayan sido aprehendidos este año en Colombia por cometer delitos. Y también vamos a hablar de una carta, de un artículo que publicó en los últimos días el expresidente Juan Manuel Santos, donde dice: dejen la paz en paz, y le pide al presidente Duque que incluso aproveche la paz para sacar adelante su gobierno. De estos temas vamos a hablar esta noche con nuestros dos panelistas. Como siempre, Erika Fontalvo, muy buenas noches. Hola, Jessy, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted, para todas las personas que nos ven, que nos acompañan a esta hora en Opina Bogotá. Y en el país crecen las voces desde distintos sectores pidiendo se garantice protección para estos pueblos indígenas, especialmente los del norte del Cauca, que están viendo, de acuerdo con informaciones de la propia Organización Nacional Indígena de la ONIC, que en los últimos 40 días 6 de sus miembros han sido asesinados, han sufrido 15 atentados y se han recibido además 30 amenazas. Ellos aseguran que están ejerciendo una defensa del territorio y que así van a mantenerse, que su posición es inamovible. Sin embargo, le han pedido al gobierno de Iván Duque que se concerte algún tipo de diálogo en torno a narcotráfico, pero también a cultivos ilícitos de hoja de coca, mientras la Defensoría del Pueblo advierte que detrás de los dos últimos crímenes están las disidencias de la FARC. Es una zona muy compleja esta del Cauca, como en reiteradas ocasiones hemos planteado aquí en nuestro espacio, donde confluyen distintas formas de violencia, distintas formas de ilegalidad y también hacen presencia carteles mexicanos de la droga. Así es, y para analizar estos temas esta noche nos acompaña el exministro del Interior, Guillermo Rivera. Exministro, como siempre, un placer que nos acompañe esta noche aquí en Opina Bogotá. Buenas noches. Buenas noches, Erika. Buenas noches, Jessy. Muchas gracias. Muy complacido de estar aquí. Bueno, y también nos acompaña el reconocido abogado penalista Francisco Bernate, director de la especialización en Derecho Penal de la Universidad del Rosario. ¿Es correcto? Así es, correcto. Esa es la presentación. Claro, así es. Profesor Bernate, gracias por estar con nosotros. Erika, Jessy y por supuesto ministro y audiencia, pues muchísimas gracias por tenerme acá. Muy contento de estar con ustedes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, profesor Bernate. Arranquemos, exministro Rivera y profesor Bernate, con esta situación en el Cauca. ¿Qué está pasando? Exministro Rivera, usted cuando fue ministro del Interior, un componente muy fuerte de su gestión fue la población indígena. ¿Qué está pasando? ¿Por qué desde la firma del acuerdo de paz a la fecha más de 150 indígenas han sido asesinados? ¿Quién los está matando? Pues este es el problema más grave que tiene hoy el país, porque no son solamente los indígenas, son en general los líderes sociales. Digamos que los indígenas y sus líderes hacen parte de esa categoría o de ese grupo social que se denomina líderes sociales. Hay diferentes circunstancias dependiendo de la región. Nosotros, cuando estábamos en el gobierno, siempre habíamos dicho que había una sistematicidad de alcance regional. Si usted revisa lo que ocurre en el sur de Córdoba y en el Urabá antioqueño, básicamente las víctimas son líderes de los programas de restitución de tierras y quienes los asesinan son testaferros de aquellos que despojaron esas tierras años atrás. En el Pacífico, las bandas de narcotraficantes están atentando contra los líderes de los programas de restitución de tierras. Cuando hay un liderazgo para defender los recursos naturales, las organizaciones de minería criminal están asesinando a los líderes sociales. Y eso es básicamente lo que está ocurriendo en el Cauca y en particular con los indígenas de esa zona del país. Yo lo que creo, si me permiten, entro en materia. Lo que creo es que desafortunadamente el gobierno no quiso recoger para implementar
muchas disposiciones normativas que dejamos en el gobierno anterior que tienen que ver con el acuerdo de paz y que buscan fundamentalmente proteger a los líderes sociales. Una de ellas, la más importante, el modelo de protección colectiva. Ese modelo de protección colectiva, que es el decreto 660 del año 2018, lo que permite es que las propias comunidades que estén en riesgo, junto con las autoridades, tanto territoriales como nacionales, puedan participar del diseño de la construcción de sus planes de protección colectiva. Ese decreto está engavetado o está en la basura, no sé en cuál de las dos, pero en todo caso no está siendo aplicado. Pienso que es, digamos, parte de ese complejo de Adán que desafortunadamente acompaña a muchos gobiernos en Colombia y en el mundo, que es desconocer lo que viene de atrás, y lo que venía de atrás era todo un esfuerzo por construir una normatividad que cambiara ese esquema del modelo de protección individual que hace rato se agotó. Nosotros ese decreto lo construimos con las comunidades, con la participación de la misión de verificación de las Naciones Unidas. Hicimos un piloto en Tumaco, en Guapi, en San José de Uré, sur de Córdoba, y en el Tarra, en el Catatumbo. Luego, yo no me explico por qué esa resistencia del gobierno a darle aplicación a esta disposición normativa y en su lugar haber adoptado una que le han denominado los planes de acción oportuna, que no son más que consejos de seguridad itinerantes, que es la misma fórmula de hace 20 o 30 años. Yo fui secretario de gobierno en el Putumayo en 1998 y lo que se hacía en esa época eran los consejos de seguridad, que se ha venido repitiendo durante décadas sin que eso sea efectivo. Como les decía, este instrumento tiene la inmensa bondad que las propias comunidades participan del diseño de una política para protegerlos, que no puede ser uniforme en todo el país, porque las realidades regionales son muy distintas. Los indígenas del norte del Cauca, para concretarlo, requieren un modelo especial que atienda las circunstancias precisas que están ocurriendo en el norte del Cauca, que tienen que ver con la lucha de los indígenas por la tierra, por la defensa de los recursos naturales, las rutas del narcotráfico que son del interés de los narcotraficantes, por mantener, digamos, a su arbitrio, y si los líderes indígenas son incómodos para ellos en ese propósito, pues terminan asesinándolos. En fin, hay circunstancias específicas en cada territorio que merecen ser atendidas para diseñar un modelo eficaz de protección. Lo que ha hecho saltar las alarmas, entre otras cosas, doctor Rivera y doctor Bernate, y por supuesto Yesid, es que en el Cauca las comunidades tienen ese mecanismo de protección comunitaria que es la Guardia Indígena. Entonces ya estas organizaciones ilegales, estas estructuras criminales ya ni siquiera respetan a esos esquemas de protección comunitaria, porque muchas de estas víctimas que ellos han venido advirtiendo, que ellos han venido denunciando, forman parte de esos esquemas de protección de la Guardia Indígena, que ha sido galardonada a nivel internacional. ¿Cuál es su lectura, doctor Bernate, de lo que está pasando en el Cauca? Pues bastante completo, creo yo, el diagnóstico que nos dio el ministro, que conoce la problemática mejor que nadie. Simplemente yo agregaría que tanto en el caso del norte del Cauca como en el Catatumbo, otra región sumamente convulsa, pues están sobrediagnosticadas. La realidad es que la situación de orden público, de conflicto, está sobrediagnosticada, la ausencia real de Estado, las dificultades de todo tipo de criminalidad, no solo narcotráfico, también minería ilegal, tráfico de personas, prostitución, todo está sobrediagnosticado, pero pareciera que no hay una política pública tendiente efectivamente a dar la mano, a ayudar a estas comunidades, a facilitar el tránsito hacia una economía legal, y pareciera que al igual que en el Catatumbo estamos en tierra de nadie y que allá pues simplemente ya son 159, pero tranquilamente llegaremos al 250 sin que haya realmente una medida que mitigue esta situación. Yo no veo absolutamente ninguna medida realmente efectiva, salvo que, y no lo han hecho pero ya lo harán, anuncien un contingente de 1.000 o 2.000 hombres armados del Ejército Nacional que van a llegar, pues que no van a hacer absolutamente nada. nada. El territorio no lo permite. Claro, esa presencia. lo otro, Erika, que están diciendo los indígenas allí es que están recibiendo amenazas de carteles mexicanos, concretamente el cartel de Sinaloa en esta región del país, obviamente una zona donde hay cultivos ilícitos. El ministro Guillermo Rivera, es probable que una de las hipótesis más importantes para esclarecer qué es lo que puede estar pasando tenga que ver con el narcotráfico y con la presencia de estos carteles mexicanos. Aquí el defensor del pueblo en días pasados dijo puntualmente que en las comunidades
de diferentes regiones del país, los propios habitantes le dicen al defensor del pueblo, aquí hay mexicanos en toda la cadena del negocio de la droga. Personas hablando con acento de las telenovelas. Como las dicen telenovelas. Las comunidades. Es No, ministro. eso viene ocurriendo no de ahora, ya hace un par de años que se ha venido expresando por parte de las comunidades y de algunas autoridades la presencia de carteles mexicanos, sobre todo en el sur del país, en el suroccidente del país fundamentalmente. Por eso me parece que hay que hacer un esfuerzo por superar, yo insisto mucho en eso, en superar los esquemas que tradicionalmente se han utilizado para proteger a los ciudadanos. Esos esquemas ya se agotaron, ya digamos que son política fallida. Hay que innovar y el acuerdo de paz trajo consigo instrumentos novedosos que ya hacen parte del ordenamiento jurídico, que es cuestión de ponerlos en marcha. Hay otro que es importante mencionar. La Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, que debe sesionar una vez al mes, que tiene que ser presidida por el presidente de la República, en la que participan además organizaciones de la sociedad civil. Esa comisión solamente ha sesionado hoy creo que tenían sesión 2 veces en un año de gobierno del presidente Duque. Aquí también me da la impresión de que al gobierno lo ha acompañado ese complejo de Adán, que lo que viene de atrás no sirve, que eso hay que desconocerlo. Y esta comisión es muy importante porque los propios voceros de las comunidades participan de ella y pueden encontrarse con el fiscal general de la Nación, con el ministro de Defensa, con los comandantes de la policía y de las fuerzas militares. Doctor Rivera, ¿ves que le quedó grande a este gobierno hacerle frente a esta situación tan compleja que para nadie lo desconoce? Es que usted lo diagnosticaba muy bien hace un momento. Hay distintas estructuras criminales, de acuerdo con las regiones y de acuerdo con el negocio ilícito, que están atentando contra los líderes sociales, líderes ambientales, líderes comunitarios. ¿Será que el gobierno no sabe por dónde empezar frente a esto? Pues a mí a veces me da la impresión de que eso está ocurriendo. El doctor Bernate lo mencionaba ahora muy bien, el problema está sobrediagnosticado. Aquí no hay que, digamos, lo de los carteles mexicanos no es una novedad, digamos, suena ahora un poco más que antes, sí, pero desde antes eso ya venía planteándose por parte de autoridades y por parte de comunidades. Lo que hay es que poner en marcha mecanismos que no hacen parte de esa lógica tradicional como ha respondido el Estado a este tipo de situaciones. Y ahí es donde yo a veces veo al gobierno un poco perdido. Esa Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, cuando estábamos terminando el gobierno, alcanzó a sesionar unos pocos meses porque estaba recién creada. Tenía la virtud de que se establecían subcomisiones en las cuales participaban funcionarios de la Fiscalía General de la Nación y voceros de la sociedad civil. El doctor Camilo González Pozo hace parte, por ejemplo, de esa comisión, el doctor Gustavo Gallón de la Comisión Colombiana de Juristas, y se sentaban ellos con, repito, fiscales de la Nación, con fiscales, digamos, que están por debajo de la estructura del fiscal general de la Nación, a establecer cuáles pueden ser los patrones de criminalidad, a compartir información con la Fiscalía para hacer más eficaz esa labor de judicialización, y con los comandantes de la fuerza pública para hacer más eficaz las labores preventivas que podría desarrollar la fuerza pública. Profesor Bernate, ¿es una falta de acción del gobierno, en este caso del gobierno Duque, para atender al pueblo indígena, en general a los líderes sociales, pero particularmente aquí, al pueblo indígena del Cauca, que no es la primera vez, Erika, que reclama la defensa de sus derechos, en este caso el derecho mínimo, el derecho a la vida, el derecho fundamental? A su mera existencia, a su Así propia es. existencia. Pero el problema del norte del Cauca y de la violencia en el norte del Cauca, yo considero que es uno de los más antiguos. Ya desde el primer acuerdo de paz, desde tiempos de Belisario Betancur y la firma del acuerdo del 84, pues el Cauca siempre ha sido una región particularmente compleja. Las disputas de tierra, a eso agregado la existencia de grupos ilegales, más ahora todo el tema del narcotráfico. Yo, más que considerar que es un problema de incapacidad, creo que tanto en el Cauca como en el Catatumbo, como en el oriente, en el occidente antioqueño, en lo que tiene que ver con la zona de frontera, pues hay un estado indolente
indolente, un Estado que se ha resignado frente a la problemática, que se siente superado por la problemática y que tanto en la forma como en el fondo tiende a minimizarlo. Si usted recuerda, estas muertes de líderes sociales no han tenido hasta ahora un abordaje como debe ser, sistemático, sino que se dice que son riñas o que son peleas de faldas, así como los atracos es que se están robando la ropa. También es un tema de lenguaje y de formas que se materializa en la ausencia de una política de Estado. No hay, además, una opción de formalizar para los cultivadores de sustancias ilícitas en el norte del Cauca. Usted no ve una política. ¿Cuál es el gran aeropuerto que tiene el norte del Cauca o la gran vía que tiene el norte del Cauca? Ninguna. Entonces es un Estado indolente que ya se dio por superado, ya se dio por vencido con el norte del Cauca, con el Catatumbo, con el nororiente o noroccidente antioqueño, y que pues, simplemente convive con eso. Tras el acuerdo de paz, finalmente el Estado no hizo presencia y no llegó. No pero, llegó. pero Eso es doctor importante, Rivera, sí, porque claro. en este tipo de zonas, hay que decirlo, la insurgencia muchas veces terminaba cumpliendo la labor de defensa de alguna Sin forma de las duda. personas, pero también de alguna manera de un control mínimo de legalidad. Y de la insurgencia eso tenía que hacerlo el Estado, pero el Estado a hoy pues no llegó ni al Catatumbo, ni al Cauca. Y lo que vemos es Y a- una y a- cantidad de grupos criminales Claro. Haciendo lo suyo. buscando negocios Y como la todo el minería tema va ilegal, pasando el factura. narcotráfico. Pero doctor Rivera, hay muchos sectores que dicen este tema del asesinato de los líderes sociales en el país no es de este gobierno, lo heredó el gobierno de Iván Duque, del gobierno de Juan Manuel Santos. ¿Qué tanto se hizo en ese momento? Bueno, nos habla usted de estos mecanismos de protección que se estuvieron avanzando, que se estuvieron trabajando. De hecho, aquí él lo contó alguna vez, Yesid, pero este fenómeno, ¿por qué de un momento a otro estalló en el país y comenzó a convertirse en un hecho cada vez más creciente que está haciendo presencia en los territorios? Pues, Erika, sí hay que reconocer que este fenómeno no empezó en este gobierno. Decir lo contrario sería ir contra la evidencia. De hecho, hay una realidad que es, yo diría, dramática, porque las FARC en el año 2015 cesaron unilateralmente sus acciones ofensivas. Recordarán ustedes que un poco antes de la firma del acuerdo, ellos tomaron la decisión de decretar un cese unilateral, que luego se convirtió en bilateral en el 2016 cuando el gobierno y las FARC suscribieron el acuerdo. Pero en el 2015 se empieza a crecer este fenómeno. Luego sí hay una coincidencia en el inicio de la cesación de acciones ofensivas de las FARC con el incremento de este fenómeno. Y claramente las instituciones nos demoramos en llegar a los territorios No se cuando veía venir lo que estaba ocurrió eso. No lo voy a justificar, pero sí hay varias razones que lo explican. Una, digamos, la derrota en el plebiscito. La derrota en el plebiscito nos dejó a nosotros en una situación muy, muy compleja, de mucha incertidumbre, y los cronogramas estaban previstos para empezar a implementar el acuerdo desde el día siguiente al desarrollo del plebiscito. Después del plebiscito viene la renegociación, bueno, vienen todas las dificultades propias de ese momento, y en diciembre del año 2016 empieza formalmente la implementación, que empieza con la ley de amnistía en el 28 de diciembre del 2016, y las otras normas empiezan a tramitar en el año 2017. Luego lo que ocurrió fue que realmente perdimos un tiempo precioso, extraordinario, para poder implementar como debió implementarse el acuerdo de paz, y eso tuvo que ver con que se demoraron las instituciones en llegar a los territorios. Este decreto del que les hablaba hace un rato fue un decreto que se construyó con las comunidades y con la propia misión de verificación. Pero ese decreto lo pudimos expedir hasta el año 2018. Luego pasó un tiempo que realmente debimos haber previsto en términos, digamos, de implementación, de mayor presencia institucional en los territorios, con mayor antelación. Digamos, esto es como un poco como los análisis que se hace de los partidos de fútbol cuando terminan. Todo el mundo tiene la razón, Sí. porque todo el mundo vio el partido. Ahora estamos viendo lo que ocurrió entre el 2015 y el año 2018 y tenemos el diagnóstico claro. Y hay que asumir la responsabilidad que nos corresponde. Pero de aquí hacia adelante, sí me parece que hay que hacer una discusión, y es el llamado que yo le hago al gobierno, a usar los instrumentos que ya están en el ordenamiento jurídico, a no dejarlos engavetados porque son instrumentos realmente útiles. Yo diría que en este momento nadie se va a acordar
de la firma de un señor Guillermo Rivera en esos decretos. Yo creo que ya mucha gente en el país ya no se acordará de quién soy yo, porque pues las caras van rotando en las instituciones y esa es la lógica democrática. Pero ese instrumento, independientemente de quién lo haya firmado, si tenga o como de efecto la tiene la firma de Juan Manuel Santos, lo importante no es quién la firma, sino que se cumpla y que realmente el gobierno pueda capitalizar los réditos de que el derecho más preciado, como es el derecho a la vida, se esté respetando en los territorios. Bueno, así es, vamos con el segundo tema de la noche. Ojo a estos delitos, Erika, profesor Bernates, ministro Rivera: hurto a personas, microtráfico, porte ilegal de armas de fuego, lesiones personales, receptación, es decir, de elementos hurtados. Sí, de lo que roban, lo recibe y van y lo venden. Estos son los delitos, Erika, que más cometen los menores de edad en Colombia, según la policía. En total, este año, como lo decíamos al inicio del programa, casi 9.000 menores de edad han sido aprendidos en actos delictivos. Y este panorama, este crudo panorama del involucramiento de los menores de edad en la delincuencia está llevando a que la policía plantee una reforma a lo que se conoce como el sistema de responsabilidad penal para menores de edad. Hoy, por ejemplo, los menores de edad solo pueden ser juzgados luego de los 14 años de edad. La propuesta busca que se les pueda juzgar desde los 11 años. Profesor Bernates, usted que es experto en derecho penal, ¿cómo ve esta propuesta de la policía? ¿Ve usted necesario que se reforme todo este sistema para juzgar a los adolescentes? Digamos, ha habido una evolución, eso no surge de la nada. Anteriormente se era irresponsable, estoy hablando de unos años atrás, hasta los 21 años. Se redujo a los 18 años y con ocasión del advenimiento del cartel de Medellín y el sicariato, comenzó a hablarse de la responsabilidad penal de los adolescentes. Fue ese el escenario. Cuando se expidió la legislación que hoy nos rige, que es el Código de Infancia y Adolescencia, que es del 2006, se establecieron 3 rangos de responsabilidad. Antes de los 14 años, el menor no tiene responsabilidad alguna. Se entiende que él es una víctima y no responde, sea el delito que sea. Entre los 14 y los 16, solo va a responder por los delitos más graves. Matar a otro ser humano, participar en un secuestro, extorsión, trata de personas, violación. Eso va entre los 14 y los 16. A partir de los 16 hasta los 18 hay una responsabilidad ya por cualquier delito que esté en nuestra legislación. Sin embargo, ahí vamos a aplicar 2 reglas. La primera, la detención es excepcional y en cualquier caso solo podrá durar detenido hasta 8 años sin que en ningún caso pueda superar los 21 años estando en la cárcel. Por ejemplo, si a los 17 años mato a alguien, lo máximo que me voy a quedar son 4 años. Mientras que si tuviese 18 años y media hora, pues me podría quedar hasta 60 años. Cada uno responde a una realidad social. Hoy en día, más que lo que uno quisiera, y es un estudio científico de por qué la criminalidad adolescente o incluso infantil, un estudio empírico donde se determine qué es lo que está pasando, pues esto a qué obedece, a que la semana pasada hubo un asunto donde un menor violó y mató a su hermano. Entonces dijo, tiene 14 años, luego va a salir, en 6 años va a salir a la calle a delinquir, pero no obedece a un debate serio. Yo estoy de acuerdo, en el año 2000 se planteó la necesidad de hacer un estudio sistemático sobre el sistema de responsabilidad de infancia y adolescencia. No se cumplió. Hoy en día tenemos los mismos centros de rehabilitación con unos códigos que más o menos funcionan, con unos niveles de impunidad espantosos, con una justicia que trabaja con las uñas, porque la justicia de infancia y adolescencia, basta con ir a ver las condiciones en que trabajan los juzgados en Bogotá. Yo no voy a hablar de los demás del país porque ya eso significaría una grave crisis emocional para todos. Entonces, yo particularmente considero que es válido. La propuesta es válida y que un niño pueda asumir una responsabilidad penal ya seria, pero no a partir de los escándalos, sino a partir realmente del estado de la ciencia. Los televidentes dirán, ¿y por qué los niños no responden? Porque a hoy se entiende que el niño no tiene la capacidad que tiene el adulto de escoger entre el bien y el mal. Entonces, si hay un estudio que nos dice que uno a los 12 años tiene plena conciencia de que lo que está haciendo está mal, yo creo que es válida la discusión. Profesor Bernates, usted habrá visto en todos los casos que usted conoce en el ejercicio de su profesión que, Erika, estos grupos delincuenciales, profesionales, bandas organizadas, usan precisamente, el ministro Rivera, profesor Bernates, a los menores de edad porque saben de esta el caso legislación del niño sicario, ¿se acuerda, doctor Rivera? Claro. Que fue terrible, que a todos nos escandalizó, pero claro, desafortunadamente muchos decían, es tan difícil que este niño tenga ya una dinámica de vida distinta porque ya había matado 2 o 3 personas. Pero
¿Qué hacer en ese tipo de casos? Nos escandalizamos y nos sonrojamos porque eso pase. Pero también yo le pregunto a los televidentes, si a los que no lo han hecho, pues que miren el documental o la historia de Columbine, donde la masacre de Columbine, los niños de 12 años condenados a cadena perpetua. Eso también, eso es lo que queremos, o sea, vamos a movernos en ese extremo, vamos a ponerle a un niño de 11 años una pena de 60 años de prisión o hasta de 90 años, como las que establece nuestra legislación, o vamos a hacer una atención integral al menor. ¿Cuál Estoy de podría acuerdo. ser? ¿Víctima o victimario, señor bueno. Rivera? Ese es el planteamiento Sí. frente al caso de un niño de 11 Pues, años sí, que ha ministro, matado a varias personas, por ejemplo. Claro, ¿qué hacer, es ministro Rivera, en este caso? Pues, a ver, yo entiendo la preocupación. Además, me parece que el profesor Bernate hace una claridad que es muy importante, digamos. No reaccionemos en caliente, construyamos una política consistente a partir de información validada científicamente. Yo tengo, digamos que una preocupación cuando ocurren este tipo de acontecimientos que indignan a la gente y que mueven a las autoridades a reaccionar ante esa indignación. Y es que nos vayamos al extremo y un poco busquemos el abogado río arriba, como se dice coloquialmente. ¿Y por qué digo buscar el abogado río arriba? Porque si hay un incremento de la delincuencia en adolescentes, pues hay un problema detrás de eso. Y me parece que el problema que hay detrás de eso es la ausencia de oportunidades para esos adolescentes. Y si bien hay que establecer algún ajuste a la política criminal en este caso, también me parece que hay que buscar ajustes a la política social, a la política de garantías de derechos, como el derecho a la educación, como el derecho al trabajo, y ahí, digamos, reaccionamos bastante poco. Me parece que ese ejercicio hay que hacerlo en doble vía. Entre otras cosas, porque y el profesor Bernate sabe esto mucho más que yo, uno de los propósitos de que una persona sea sancionada no es dejarlo toda la vida en la cárcel, al menos en el derecho penal liberal esa no es la idea. La idea es que la sanción le permita una resocialización para que se reintegre a la comunidad. Y con mayor razón si se trata de adolescentes. Digamos, tener el propósito de que se sancione a un adolescente con 40 o 50 años de cárcel, pues eso significa pues, prácticamente una cadena perpetua, es decir, que el resto de su vida y sobre todo su vida útil esté detenido. Y repito, no se nos puede olvidar que la resocialización es uno de los propósitos de la sanción penal. Si ese es uno de los propósitos de la sanción penal, pues con mayor razón en el caso de los adolescentes. Por eso me parece que si bien vale la pena pensar en ajustes a la política criminal, hay que pensar con urgencia en ajustes a la política de atención a los adolescentes, a los niños y niñas en Colombia. Me Claro, parece una que intervención en psicosocial ese o algo lado así estamos que es fallando. fundamental antes de que esos que- jóvenes se conviertan en mayores criminales en potencia. Pero déjeme plantearle, Sí. Jessy, a nuestros panelistas, de acuerdo con esas consideraciones que viene haciendo la Dirección de Protección de la Policía, que es de donde surge toda esta iniciativa, ¿ustedes estarían de acuerdo con que los jueces tengan en cuenta el pasado judicial de los menores? Es decir, un jovencito de 14, 15, 16 años que ha ingresado ya a estos centros de internamiento 3, 4, 5, 6, 8 veces, por ahí leía uno que llevaba 22 ingresos, ya se convierte luego en un mayor de edad y comienza a ingresar nuevamente a la cárcel. Entonces le comienzan a colocar penas muy pequeñas de acuerdo con el tipo de delito que cometen. ¿Creen que debería tenerse en cuenta inicialmente? Porque hay una serie de planteamientos que podemos estar en acuerdo o en desacuerdo. Doctor Bernate, Claro, doctor aquí hay Rivera. tres cosas. Lo primero es a dónde apunta esa propuesta. Y es que el sistema de responsabilidad de adolescentes, la información se maneja en una base de datos. La del sistema de adultos es en otra. Luego, cuando ya no soy adolescente, porque ya cumplí la mayoría de edad, pues en este registro de los adultos yo empiezo de ceros. Así cuando haya sido niño o adolescente tuviese X número de registros. La propuesta es que los dos sistemas se puedan conversar y que puedan ver los antecedentes que tiene esa persona. Pareciera, en Colombia funciona así, que cuando se adquiere la mayoría de edad, pues es como si obtuviese un borrón y cuenta nueva, una nueva oportunidad. Yo estaría de acuerdo con que el pasado del menor infractor pueda utilizarse para el adulto infractor. Yo en eso no veo ningún problema. Pero estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea el ministro, que pone el punto, me parece a mí, donde es.
Y es que miremos el acceso que tienen los menores y los adolescentes de Colombia al sistema educativo, el número de cupos que se están asignando. Y ahí sí podemos encontrar la razón del problema, es que no hay oportunidades, ni en los cupos escolares, ni en la educación superior, ni en la educación técnica, ni en la consecución del primer empleo. Resulta muy fácil pensar que el menor infractor es un victimario y entonces la solución es mandarlo a la cárcel y no preguntarnos por qué llegó a eso y cómo vamos a ampliar la oferta educativa, más utilizando la virtualización o bueno, todos los programas que hay hoy en día para darle una oportunidad a esas personas. Pero debo decir una cosa, y ministro, usted me corrige si estoy mal. Si el debate es que vamos a meter niños de 11 años, 12 años a la cárcel y los vamos a tratar como adultos, yo estaré de acuerdo, pero no es solamente eso. Tendría que el menor ser también plenamente sujeto de derechos. Entonces el sufragio debía ser desde los 11 años. Si tiene la capacidad para delinquir, pues se supone que también se puede casar, que puede tener una vida sexual y una vida electoral. Es decir, Luego, esto Es un debate, repercute en todo. un debate claro, muy porque profundo. usted no me puede recortar mis libertades y decirme si delinques ahora te vas preso 10 o 20 años y a cambio de qué. Te Tengo que tener judicializo los a partir de los mismos. Pero 11 imagínese años. Me que el trato voto como sea, una- bueno, por ministro, un usted niño que fue de 12 ministro de la años. política, pues en el buen sentido de la palabra, imagínese votando desde los Por un 11 niño años de de 12. edad. O votar por un niño de 12. ¿me O entiendes? votar por un niño de Sí, 11 sí. años. O que un Pues, niño de 11 años vote. Derecho a elegir y ser Bueno, elegido. pero ¿a ustedes o les casarse. parece también buena idea que se aumente la pena máxima que reciben estos menores de edad en los centros de reclusión especial? Hoy está en 8 años. 8. Sí. Se propone que se aumente. Porque estos 8 años es sin importar la gravedad del delito que hayan cometido. Veíamos el caso reciente de la noticia de un menor que viola, mata, quita vidas y 8 años de edad. O roba o algo, 8 años de edad. Sin que supere los 21, ¿no? Entonces Sí. puede ser que lo haya cometido a los 17, podrían ser 8, pero solo va a purgar 4. No, y porque a los 21 se adicionalmente va. en O un sea, centro de internamiento, porque el 60% Es distinto a la de las cárcel. Sí. personas que hoy están en esos centros de internamiento, que supuestamente son para menores, ya tienen más de 18 años, y eso también, ministro Rivera, exministro de la costumbre, se quiere tumbar, Pues, porque es que claro. eso ya es una escuela del delito. Claro. Estos adultos enseñándole a niños de 11 y 10 años a cómo delinquir cada vez Claramente. más especializadamente. Yo en general soy resistente a todas aquellas reformas que buscan el incremento de las penas. Y voy a contar una anécdota. Una anécdota ya de hace varios años. Yo no sé si ustedes recuerdan, y seguro el profesor Bernate lo recuerda, el joven que terminó privado de la libertad porque puso un mensaje tal vez en Facebook que era amenazante con los hijos en ese entonces del presidente Uribe. Nicolás, creo que se llamaba. Nicolás, sí. Nicolás, Bueno. el caso del joven Nicolás. Sí. Resulta que el joven terminó privado de la libertad. Creo que él no fue condenado, pero terminó con una medida de aseguramiento. claro, detenido. Y estábamos en una reunión social, yo en esa época era congresista, y llegó un penalista, que era tal vez era el doctor Jessis Reyes, y alguien comentó ahí en el círculo en el que estábamos conversando, pero digamos, eso daba para una medida de aseguramiento. ¿Por qué no le permiten que sea juzgado en libertad, que lo investiguen, pero que al menos sea juzgado en libertad? Y Jessis Reyes nos hizo caer en cuenta que la manera como se habían ido incrementando las penas en el Código Penal, pues obligaba en ese momento al fiscal a solicitar la medida de aseguramiento por el monto de la pena. Obviamente pues vienen otras consideraciones, como que sea un peligro para la sociedad, como la posibilidad de que la persona que está siendo investigada pueda interferir en la recaudación del material probatorio, en fin. Pero él nos hacía caer en cuenta, es que se han venido incrementando las penas Claro. sin ningún tipo de consideración. Y una consideración adicional para el incremento de penas, y es también la congestión carcelaria. Es que los señores que están privados de la libertad también tienen derechos. Y las condiciones en las El que están hacinamiento. viviendo son terribles, digamos, son violatorias de derechos. Entonces, toda medida de incremento de penas yo siempre la veo con cierto recelo, y yo diría que en este caso, siendo el caso de personas menores de edad, con mayor razón. Yo creo que hay temas que me parecen más prácticos, lo que el doctor Bernate explicaba ahora, que se puedan hablar las dos bases de datos, que el juez cuando esté evaluando una solicitud de un fiscal de una medida de aseguramiento o una solicitud de condena pueda, bueno, este señor cuando era
muchacho también cometió delitos, que eso lo pueda tener en cuenta. Eso me parece más práctico, pero solamente incremento de penas, de sanciones, me parece que no Y resuelve sacar el de esos problema centros de fondo. internamiento a los mayores de 18. Claro, eso que sí. cuando cumplan los 18 años, pues pase a un sitio de adultos. Pero eso no requiere mayores traumatismos. Pero, dado que la iniciativa viene de la policía, la entiendo. Pero ya como ciudadano sí diría entonces que el debate debe ser un abordaje integral, ¿ok? ¿Pero usted no está de acuerdo en aumentar las penas? No, yo no estoy. Yo creo que 8 años es una pena suficiente, es decir que la Corte Penal Internacional ha impuesto 2 condenas en su historia por básicamente las violaciones más graves a los derechos humanos. Ambas han sido a 14 años. Luego, una pena de 8 años, eso es considerada en el mundo una pena muy grave. Un adulto que comete una tentativa de homicidio puede tener una pena de esas. ¿Para qué le vamos a poner condenas de 15, 20 o 25 años a los niños? Yo creo que no, hay que racionalizarlas. Una pena de 8 años parece razonable. Pero si se va a dar la discusión, que se dé integral. Entonces vamos a decir, una niña de 12 años se puede casar. Y si se casa, puede tener relaciones sexuales. Y su esposo no es ningún violador. Un niño de 13 años puede ser candidato a una asamblea. Un niño de 14 años es titular del derecho al voto. Es titular de la posibilidad de ser padre. Los mismos derechos que los adultos. Si les vamos a poner la misma carga, es con los mismos derechos, que es lo que aquí ha pasado. Cuando se redujo la edad de responsabilidad de 21 a 18, pues ya a los 18 nos casamos, votamos, podemos comprar y vender. Entonces también que un niño de 11 años pueda ir al banco a firmar una apertura de una cuenta corriente. Eso sí Profesor sería una Bernate polémica, advierte de todo lo que se polémica enorme. vendría. Pues es que en el discurso es país. completo, ¿o no? Si, Sin duda. si esta discusión implica reformar ese sistema penal, lo cual implica que pasa por el Congreso, ¿cierto, profesor Bernate? ¿Una reforma de Una estas pasa por el reforma, Congreso? Una ley de la Sería República. Una ley de la República, y con lo cual allí podrían agregarse... Pero es que es la vida. No. Si me vas a exigir más, me vas a meter preso, pues lo menos es que me des los mismos. O sea, si me vas a juzgar igual que a mis papás, pues debo tener los mismos derechos que mis papás. ¿Cómo no me voy a poder casar o disponer de pero mi vida los niños sexual? son los niños, y nosotros que tenemos Sí. niños sabemos que a un Pues niño sí, de 10, 11 que años le abran una cuenta no bancaria se le o le den puede una dar una hipoteca. responsabilidad de ese tipo, de ser Con padre esto de que dice el profesor familia Bernate, y yo creo demás. que esta reforma Y queda así como en veremos. y algo que dicen, esto ya no en el plano jurídico, digamos, sino en el plano quizás de la psicología. Lo que a uno le recomiendan siempre los psicólogos es que a los niños hay que dejarlos ser niños. Claro. Digamos, no imponerles tampoco cargas de adulto. Por eso me parece muy interesante la reflexión del profesor Bernate. Los vamos a sancionar como adultos. Entonces, lo lógico es que les otorguemos los mismos derechos que tienen los adultos, con lo cual estaríamos anticipando, digamos, la adultez cronológicamente hablando y emocionalmente hablando, que eso tiene unas consecuencias Sin duda. enormes. Luego este es un tema Es un debate amplio. que implica una No, discusión pero yo muy creo que abierta. sí hay un punto clave, y es ese tema de los que están cumpliendo condenas Sí. que superan los 18 años, que hay que resolver. Sí. Y por supuesto hay que revisar de fondo esos centros de internamiento. ¿Para qué sirven realmente? Insisto, se pueden convertir en escuelas del crimen y del delito. El caso del Redentor aquí Sí. en Bogotá es un drama. Muy difícil. Cada cierto tiempo los niños se vuelan, pero además resultan malheridos porque lo hacen evidentemente poniendo en riesgo sus vidas. Claro. Entonces, realmente el tema de los centros de internamiento se Pero una convierte vez en más, algo que es vuelves a lo absolutamente mismo. complejo y escandaloso. Un Estado que no se toma en serio eso. Muchas de esos centros de rehabilitación son funcionados o por entidades sin ánimo de lucro, o por sacerdotes, o por la iglesia, más no por una política coherente del Estado que les va a construir una cárcel digna, decorosa, donde va por ejemplo, que terminen el bachillerato, que les den una carrera técnica, que les den una oportunidad. Simplemente los encierran, miren a ver qué hacen todo el resto del día, especialícense en la comisión de delitos y ahora sí salgan pues a ganarse la vida. Pero yo sí quiero insistir en el punto, demos el debate, perfecto, pero empecemos con ese debate. ¿Usted estará de acuerdo con que su hijo, que tiene 10 años, 11 años, 13 años, puede ir al banco a abrir una cuenta corriente, girar un cheque? Si su respuesta es no, entonces no de la otra. Es decir, pero Y ya. hoy es a los 14 años, con lo cual a los niños que tienen 14 años también habría que darles los mismos derechos de ir Y de hecho los tienen. Mira que a los 14 años yo ya dispongo de mi vida sexual, me puedo casar. El único que no tengo es el de elegir o ser elegido. digamos. Perfecto. Hasta ahí no llego. Bueno, profesor Bernate y exministro Rivero y Erika, ¿leyeron el artículo del expresidente Juan Manuel Santos en el diario El País de Madrid? También lo replicó aquí El Tiempo, Sí. sobre la paz. Es la primera vez que el expresidente Santos, una vez ha dejado Sí, el que cargo, se había mantenido al margen de todo este escribe tema. sobre la paz, y hay una frase que resume muy bien su escrito, es: dejen en paz la paz. Profesor Bernate, ¿lo leyó? Sí, por supuesto ¿Qué que lo opina? leí. Mi percepción es que
Es imposible y no debe ser así, que los expresidentes se desliguen totalmente de la vida pública. Tal vez Belisario Betancur es un extremo de no participar del debate público, de pronto el presidente Uribe sería el otro extremo. Ambos, creo yo, representan extremos y lo deseable es que los expresidentes que tienen toda la experiencia participen del debate público. Considero que el presidente Santos en absoluto hace un debate, digámoslo, candente o que pretenda generar algún tipo de inquina o de que sea incendiario. Pienso que está exponiendo sus puntos de vista y me pareció importante, es su punto de vista y lo respeto, que él señala, y ese es un gran debate, que estamos frente, la paz nunca fue una política de Estado, no ha sido una política de Estado, pareciese que fue una política de gobierno. Y el llamado que yo percibo en su artículo, que es respetabilísimo por supuesto, es que sea una política de Estado, que este gobierno puede, si retoma la bandera de la paz, es su opinión, pues tener un gobierno mucho más fácil, así lo veo yo. O sea, lo ve con buenos ojos, no lo ve... No lo veo incendiario, no lo veo mezquino, no, es su opinión, es un hombre de Estado, por Dios, que está hablando en un medio, tal vez el más respetado en nuestro idioma, como es el País de Madrid. Me parece válido. Yo sé que el exministro Rivera sí lo siente profundamente porque fue un defensor de la paz en ese gobierno y yo sé que usted se suma a ese llamado, a esa convocatoria que hace el expresidente Juan Manuel Santos, que hay que dejar a la paz en paz. Sí, yo creo que hay que dejarla en paz. Y sobre todo algo que me parece que es muy interesante que dice el expresidente Santos en su artículo, y es que, y es una realidad que no se puede ocultar, el presidente Duque no ha logrado tener un sello, un norte. Yo creo que hoy, si a un ciudadano le preguntan usted con qué tema o con qué bandera asocia al presidente Duque, es muy difícil que el ciudadano pueda identificarla. Si le preguntan por Santos, lo asocia a la paz, si le preguntan por Uribe, lo asocia a la seguridad, en fin. Y en ese orden de ideas me parece que es importante que el presidente Duque ojalá entendiera el mensaje en el sentido de, hombre, aquí hay una oportunidad para su gobierno, no es un tema de rescatar o de poner en relieve un legado, sino de su propio gobierno. Si mejora las estadísticas frente al homicidio, si mejoran las estadísticas frente a los cultivos de uso ilícito, pues gana el país. Y fíjese usted que el gobierno actual pudo destacar como un gran logro que se estabilizaron o se estabilizó el crecimiento de los cultivos de uso ilícito. Esa estabilización de ese crecimiento o ese freno a ese crecimiento, que es una buena noticia, tiene que ver con las políticas que venían de atrás, con las políticas de sustitución, con las políticas de erradicación manual, pero sobre todo las de sustitución, que tienen la gran virtud y es que es muy poca la resiembra que hay en aquellas hectáreas que fueron erradicadas vía programas de sustitución. Luego, todo eso es importante para el país, la inversión internacional, el turismo. Luego sería el presidente Duque el que podría rentar, por llamarlo de alguna manera políticamente, de los beneficios de poder implementar la paz y que la paz pues, pueda un poco vivirse con mayor intensidad en los territorios si esos programas se implementan a cabalidad. Sí, es que dice el expresidente Santos en su artículo, dice, el presidente Duque tiene una oportunidad de oro para recobrar su gobernabilidad prematuramente perdida, poner a la paz por encima de los partidos y liderar su construcción. Esa segunda fase tan necesaria. ¿Cree usted, profesor Bernate, que este llamado de Santos a Duque de que recupere su gobernabilidad en el primer año fue muy difícil, ha arrancado el segundo año del gobierno, a partir de la paz, es un llamado de atención que cree usted que el presidente Duque debería coger? Pues sin lugar a dudas lo que está diciendo el presidente Santos en este escrito es que considera él que la paz debe ser una política de Estado más allá del debate partidista y que el presidente Duque pues debería respetarlo así y ocuparse de la implementación del acuerdo. Yo sí creo que hay aspectos en la implementación del acuerdo que el gobierno nacional debe tomar como bandera y cumplirlos en materia de proyectos productivos, en materia de asignación de tierras, en materia de procesos efectivos de reincorporación y creo que ahí sin lugar a dudas ha habido una falencia, por supuesto que sí, y que debe asumirse, no tanto porque haya un compromiso incluso avalado por la comunidad internacional, porque hay personas de carne y hueso que están desmovilizados, que creyeron en un proceso y que con independencia de la historia de si ganó el sí o no estamos de acuerdo, pues son vidas que están pendientes de una decisión y de una acción política. El gobierno del presidente Duque ha puesto unas objeciones que incluso ha tramitado por la vía del Congreso, que ya no fueron.
Y yo sí creo que si nosotros, con independencia que estemos de acuerdo o no, remamos en contravía de la paz, pues lo que estamos haciendo es afectar vidas de seres humanos. El cumplimiento o no de un acuerdo, su legitimidad o no, son debates que yo creo que en algún momento deben superarse. Hay personas a las que se les hicieron unas promesas, que creyeron en unas promesas, que firmaron unos papeles a los que no se les está cumpliendo. Y eso en la historia colombiana siempre se ha pagado con sangre. Siempre esos acuerdos incumplidos son generadores de nueva violencia. Vemos cómo las disidencias cada vez más se fortalecen, sin que haya, otra vez, una política pública. Pareciera que afuera se defiende el acuerdo, se defienden sus bondades, e internamente cada vez más seguimos cuestionando algo que pues ya yo creo que ya es más que una realidad y que hay que avanzar con independencia de la postura que cada uno tenga, que es válida. Desde afuera no Sí. se entiende justamente lo que está pasando en el país, y a propósito de artículos, yo les recomiendo también en El País de España, el de Javier Moreno, exdirector de este diario, que hace un análisis de lo que está pasando en el país en torno a una determinación que llama él de los uribistas, liquidar la JEP, y se pregunta, pero ¿por qué ese empecinamiento en desmantelar una institución derivada de un acuerdo que pasó sin votos en contra del Congreso hace apenas 3 años y está al menos en teoría protegida por los garantes internacionales del acuerdo de paz? Y también analiza justamente toda esta impopularidad del presidente Iván Duque, del que dice está atrapado por el ala más radical del uribismo. Es un análisis también un poco a la luz justamente de lo que piensa la comunidad internacional de lo que ocurre en Colombia. Así las cosas, exministro Guillermo Rivera, muchos nos ven como un caso de no entender qué es lo que pasa en Colombia. Durante muchos años buscaron lograr el acuerdo de paz, finalmente lo consiguieron, la implementación no iba a ser fácil, pero lo están tratando de hacer, pero hay un sector del país que quiere volver a desandar todo ese camino. Pues Erika, sin duda lo que hay es un temor a la verdad. Yo creo que no hay una explicación distinta, porque las iniciativas del Centro Democrático, reiteradas, tanto el año pasado como en este año, y yo incluso le agregaría aquellas que ellos pretendieron introducir como modificaciones a los proyectos que sobre la JEP se aprobaron en el periodo anterior. Siempre han insistido en una sala especial para los militares. Ahí hay un temor reverencial a lo que pueda surgir al interior de la JEP de la comparecencia de los miembros de la fuerza pública. Y esa, digamos, es la verdad más dolorosa, porque las verdades de la guerrilla, digamos que la inmensa mayoría ya se conocen, y la guerrilla era un actor armado ilegal. La gran preocupación de ciertos sectores es la verdad que surja desde lo que ocurrió al interior o desde las instituciones, que es sin duda muy grave, porque se trata de unas instituciones que estaban para proteger a los ciudadanos, para garantizar sus derechos, y que pudieron haber terminado comprometidas con la comisión de delitos en el marco del conflicto. Yo leí ese artículo que usted menciona, me parece muy claro, muy interesante, además el ejemplo que toma, porque es que desde la comparecencia de los militares pueden salir comprometidos no solamente otros militares, sino también civiles, agentes del Estado, que eso es realmente grave. Lo que me parece es que hay un gran temor. Creo que no hemos logrado entender que este es un momento muy especial de la historia colombiana para que conozcamos la verdad, y justamente bajo la condición de conocer la verdad es que el propio sistema plantea la posibilidad de que quienes cuenten la verdad pues no terminen con sanciones privativas de la libertad. La verdad que muy le bien. hace falta al país. Sí, Así señor. es, se nos acabó el tiempo, profesor Bernate, un gusto haber estado con usted esta noche aquí en Opina Bogotá, de Canal Todo Capital. mío, como siempre. Todo mío. ¿Un comentario Muchas final gracias. sobre lo que decía el exministro? No, de acuerdo, digamos, yo creo que hay que diferenciar toda una cantidad de instituciones o de hechos que surgieron del acuerdo de paz, que claramente no se han implementado y que algunos podrán ser vistos de una forma u otra, la Comisión de la Verdad, etc. Ahora, sí creo que en el caso de la JEP ha sido la institución que menos favores le ha hecho al acuerdo de paz, que es la más deslegitimada del acuerdo de paz, no producto de su concepción, que es válida, sino de la forma en que sus integrantes han actuado desde que se estableció la JEP. Más preocupados por la repartija burocrática,
por la figuración en los medios de comunicación, providencias jurídicamente precarias, inexplicables. Y creo que la mala imagen que tenemos los colombianos de la JEP es lo que ha hecho mucho más vulnerable el acuerdo de paz. Con una JEP que por lo menos hubiera sido decente, el acuerdo no tendría tantos cuestionamientos. Pero ante una entidad como la JEP, que es indefendible realmente, no como institución, sino en su funcionamiento, pues termina torpedeando la legitimidad del acuerdo y eso puede explicar estas situaciones. Bueno, muchas gracias, profesor Peralta, como siempre, por estar con nosotros en el programa. Lo mismo, el ministro Guillermo Rivera, muchas gracias. Mucho gusto. Erika, se nos acabó el tiempo. Sí, señor. A todos ustedes, gracias por estar en sintonía de Opina Bogotá. Sigan con toda la programación de Canal Capital y los esperamos, como siempre, aquí en este espacio a las 8:30 de la noche, donde conversamos y debatimos los temas que le interesan a la ciudad y al país. Muy buenas noches. Gracias. Soy Esteban